hepatitis C es un virus en donde el paciente lo adquiere en contacto con sangre contaminada. Así que usualmente pacientes de alto riesgo son aquellos que han usado drogas ilegales, especialmente drogas intravenosas, que es uno probablemente de los factores de riesgo más importantes o más común en Puerto Rico. También pacientes que tengan enzimas hepáticas elevadas, que tengan enfermedad cirrótica o enfermedad crónica hepática y no tengamos conocimiento. A todos esos pacientes se les debe hacer la prueba. Así que algún contacto con sangre contaminada, incluyendo, ¿verdad?, los trabajadores de la salud que se exponen a fluidos corpóreos o pinchazos, pues pueden adquirir la infección. En el pasado, cuando todavía no se examinaba la sangre, antes del 1992, las transfusiones de sangre era también un factor de riesgo bien importante. Hoy día seguimos viendo esos pacientes, lo único que pues hay que hacer un buen historial y identificar factores de riesgo para asegurarnos que no se nos escape nadie que tenga una posible exposición y que no lo hayamos documentado. Muchos de los pacientes que están infectados con el virus y desconocen no manifiestan síntomas, así que por eso tarda un poquito el diagnóstico y lamentablemente los vemos cuando ya están en un estadio más avanzado, que tienen cirrosis o enfermedad hepática terminal. Esto es un virus que al infectar el hígado produce inflamación y en el 80% de los casos va a producir una hepatitis crónica, que es una inflamación persistente del hígado, y eso va ocasionando progresión en donde ese tejido inflamado se convierte en cicatriz, que es lo que llamamos fibrosis, y usualmente 20 a 30 años después tenemos la consecuencia temida de la cirrosis hepática. Ya con la cirrosis hepática, que esto es tejido cicatrizal que ha reemplazado el hígado, pues empezamos a ver consecuencias serias, como puede ser la pérdida de función del hígado o fallo hepático, que requiera eventualmente un trasplante, enfermedad hepática avanzada con complicaciones como encefalopatía, líquido en la barriga que llamamos ascites, sangrado varicial, entre otras cosas. Y estos pacientes también están a riesgo de desarrollar cáncer de hígado, lo que se ha convertido en algo bastante prevalente en esta población de cirróticos con hepatitis C y lo que pudiera en etapas tempranas ser una indicación para trasplante de hígado. Así que si no atendemos el virus prontamente, con premura, lo identificamos, pues nos corremos el riesgo que en 20 a 30 años este paciente pues se acelere, su enfermedad progrese y entonces nos lleve a tener consecuencias letales con un alto, ¿verdad?, costo en términos de recursos humanos y todo tipo de intervención. Sí, bueno, la hepatitis C es una condición bastante prevalente. En Puerto Rico más o menos hay una prevalencia de 2.3%. Lamentablemente la gran mayoría de los casos permanecen sin ser diagnosticados. Así que tenemos en nuestras calles el 50% de los pacientes infectados con el virus de la hepatitis C sin conocer que padecen del mismo. Hoy día el tratamiento ha evolucionado grandemente y dramáticamente en los últimos 10 a 15 años, por lo que hemos tratado de crear conciencia de que el paciente se realice la prueba, especialmente si existen los factores de riesgo o si son pacientes nacidos entre el año 1945 al 65, que son los baby boomers, que se encontró, ¿verdad?, que es un grupo de alta prevalencia y que se requiere hacer la prueba irrespectivo de que tenga algún síntoma o que tenga algún factor de riesgo. A veces hay mucha estigma con el paciente de hepatitis C. El mismo paciente piensa o siente que no debe abrazar a sus nietos, que no debe abrazar a sus familiares, pues el contacto no ocurre de esa manera. Usualmente va a ser con contacto de sangre contaminada, que el paciente pues puede abrazar a su familia y darle amor. Hay una concepción errónea que si las enzimas del hígado están normales, pues quizás no se debe atender el paciente con hepatitis C, porque no pasa nada, eso es incorrecto. Aún con unas enzimas hepáticas normales, el paciente corre riesgo de tener fibrosis, de que su enfermedad progrese. Todavía hay una concepción equivocada de que el virus de la hepatitis C no tiene cura, eso es cosa del pasado. Hoy día hay medicamentos innovadores que inhiben la replicación del virus y que curan la hepatitis C casi en un 100% de los casos. Así que esas son parte de las cosas que queremos eliminar, ¿verdad? Crear conciencia de que no hay ninguna razón de no detectar a tiempo el virus y mucho menos no tratarlo.
que lamentablemente sigue ocurriendo. No solamente tenemos quizás 50% de la población desconociendo de su condición, sino que aún los que ya se han identificado, pues muchas veces no se les ofrece el tratamiento correcto para poder erradicar el virus y por lo tanto pues tenemos un mecanismo de propagación y de transmisión vigente en nuestras poblaciones. En términos del tratamiento, pues ha evolucionado grandemente. Yo pienso que esto es una de las condiciones que en los últimos 10 a 15 años hemos visto una evolución para bien. En el pasado lo que teníamos eran medicamentos inyectables, que era la combinación de pegainterferón con ribavirina, compuestos que eran altamente tóxicos, difíciles de tolerar por su perfil de seguridad y que su eficacia pues era un poquito pobre. Estábamos hablando de un 35 a 40% de erradicación. Con el pasar de los años pues se ha ido mejorando la terapia para el virus de la hepatitis C y hoy día tenemos tratamientos que van desde 1 o 3 pastillas diarias por un periodo de tiempo que puede ir de 8 semanas a 12 semanas en la gran mayoría de los casos. En el pasado estábamos hablando de 1 año de tratamiento y con una efectividad más baja. Hoy día con estas terapias que lo que hacen, su mecanismo de acción es inhibir la replicación del virus. Estamos hablando de que podemos obtener una cura que casi alcanza el 100% de los casos o más de un 95%.